canciones de Guinea que tenían que ganar un Grammy Award. Esa es la segunda parte, os lo dije, que vamos a llegar incluso a parte 1000 si es necesario. Esta vez he traído 21 discos, como siempre. Parte 2, vamos a empezar. 1. Pirutiapo, Hijas del Sol. Ay, corazón, ay, corazón, no me digas que no. Ay, corazón, acércate un poco más. Descubrí que esta canción la cantaba una guineana cuando ya era casi mayor. Pasé todo el tiempo pensando que era una latinoamericana, ¿no? 2. Tito Bolabote, Botacá. Si Cirilo no cree en Dios, ¿por qué te mueres? Que Cirilo anaka ayabasama amuje wawawu. 3. Vidal Video, hemos minen. Aquí Vidal Video dice, los que hacen el mal, algún día van a recordar que ¿qué? He hecho el mal, cuando ya están en estado de agonía. De hecho, veis, cuando alguien ya está en estado de agonía, empieza a confesar cosas que hacía, ¿no? Porque siente que ya se está yendo. Y como la palabra del supuesto Dios dice que mientras sigues en vida, hay que arrepentirte. Suelen arrepentirse. Vidal Video, ngwae mominano, ngwae mominono, etama wibelowa, usimane mamonga borboro. 4. Citarichi, Satanás, aléjate de joder esta canción en el Bibeín. A pesar de que es como un cantajuego, ¿no? Todas las canciones religiosas de adoración son como cantajuegos. Cantan algo que no existe. Es como decir, Kirikou es pequeñín, pero nos salvó. Y yo solo sigo el talento. Yo escucho toda clase de música. Los descerebrados que creen en Dios suelen preguntar, oh Cirilo, si tú no crees en Dios, ¿por qué escuchas música religiosa? Pero Dios es cantante. Hijos de puta. Mi hogar está en las manos de, aunque esté en el valle de muerte, yo no temeré. Cuando los militares llegan, todo el mundo se escapa. 5. Young Rich. Ana tiene 17 años y demasiada responsabilidad. Tan pequeña tenía cargo en sus manos a 2 hermanitos que cuidar, porque sus padres se murieron en un accidente de coche. Y ahora por conseguir dinero, Ana trabajado de día y de noche. Ana tuvo que dejar de estudiar, pobre, para trabajar de moza. En el trabajo las cosas le andan mal, porque su jefe la acosa. Ella dejó el trabajo, buscó otro, pero no tuvo suerte y no encontró. Y no tuvo remedio que meterse en la esquina y vender su cuerpo. No juzguen a nadie por lo que él le han hacer. La vida es muy dura y hay que comprender que malas situaciones llevan malas decisiones. Tú escuchas, tú sientes, toca el alma y encima rima. Eso es música, no cachondeo. 6. Lamentos. Jamin Dog. Ahora, los hijos de puta que suelen decir, oh no, las cosas que están escritas en la Biblia, ¿por qué se cumplen? Jamin Dog, ¿qué vamos a decir de Jamin? El tiempo lo dirá y lo pagaremos todos. Oh Señor, sé que debo tener fe, pero la verdad sabes que ya sé. Me salen lágrimas de sangre, veo que sufro más que nadie por mi pueblo oprimido. Eso se empeoran, promesas si no hay mejora. Mucho odio entre nosotros, sé que os parece una broma. Cuando eso se estalle, no habrá supervivientes. Ajustes de cuenta, no habrá quien lo cuente. Las cosas que están en la Biblia se cumplen. Martin Luther King dijo, tengo un sueño. Que en algún momento mis hijos no serán juzgados por el color de su piel, sino por sus actos. ¿No es lo que está sucediendo hoy? Tupac lo cantó. Así no changes. ¿No son cosas que se están sucediendo hoy? Alguien dijo, habrá un medio de transporte que tendrá forma de pájaro. Leonardo da Vinci. No ahí está el avión que tenemos hoy. Hijos de puta. O sea, cogen las partes que les convienen. Y ya no miran que en la Biblia hay contradicciones. Fue escrita por los seres humanos. Todo lo que hace el ser humano tiende a errores.
De hecho, hay errores en la Biblia, contradicciones. Pero los hijos de puta que creen en Dios solo cogen lo que les conviene. Es lo que predican. Estúpidos. 7. Lil Chamotam, ataúd. Lil Cham dice que cuando sigas en vida, lo primero que tienes que hacer es construir un ataúd, porque es ahí donde vas a descansar. Un tongon fentete, jono kus fewaron, ozoko kuve anumvu, hakun beman wonyaron. Baya o jebebe, waya kumbi veo. Negro Bey de Saogo. Y vengo de un país de África Central donde la corrupción se consume como la sal. Los niños que van a nacer en 2500 sabrán cómo fue Guinea. Música. 9. Clan Rojo. No quiero más dolor para ti, corazón. ¿Por qué molesta? Dime de una sola vez que me ama, que te cuesta, que me lo diga. A lujo. 10 petit chaval. Baby, wama zuma yone. Amujonga lige metamu, halanu. Ma big remaster. Nyande me yedzinga ne mi tenye mi namo. Ma big remaster dice que el verdadero amor está aquí. Alguien envía a su mujer a estudiar en el extranjero. No es tonto, es por amor. África, África, 12. Elenita. Elenita dice que cuando todavía eres guapa, es cuando la gente hace psst. Oh, qué guapa, ¿qué tal? Cuando eres joven. Pero cuando ya no eres joven, ya eres abuela, ya eres vieja, y ya no hay gente mostrando bondad. O si esa bondad era por avamauco, mengofamawo mbambolo, hola, ¿qué tal, amboeña? Espía Sama. Espía Sama dice que ya no me importa hacer el bien, porque haciendo el bien o no, siempre hablarán mal de ti. Mamita vanyimo wula nyombora se. Mama na nyomboro se eni manyanya bumasi. Ve yomba zumate laborete va nu msemun tomunyu. Ebo badimba kwa be ya mamo benga kwa mabe. Abe wumi ya ma. Mabera bo ambente. Abe wumi ya ma. 14 Pina Besosa. Monomboro mebelo won siriti ni nene yon wakang mbori si danga vano wanyu anyongwa avano wada semba untenyi yabon vinyi ben mabemo wasiri yebenga dazma wayangu makuma siri monomboro wanyong meya si a problemas de pareja no falta de respeto y todo esto. 15 Mr. O, falta de identidad. Si mi rabiniano está en crisis y vestirá de luto cuando cuelgue el micrófono. En esos tiempos que había mucho beef en Guinea y tal, y los que rapeaban mucho en inglés. 16. KBG Universal. Quiero una mujer que sea como tú. Quiero una mujer que sepa amarme como tú. 17. Romy Solov. I don't need to love. 18. Mendasol Gambot. Mujer casada, ¿no? Baby. You are woman now. Baby. Nacho Pegaso. Y mamono ya no. 20. Nigamba. Movorona matobosiano suplente. 21. Mr. Much Otiten.